Antes de comenzar con el primer video análisis reflectivo que voy a hacer en mi canal, quiero mencionar a varios canales, los cuales son compañeros míos en esta plataforma con contenido que creo que podría gustarle. El primero es ShionX, que bueno, somos compañeros ya de varios años, y aunque él no sube muchas cosas últimamente, sé que en algún momento va a activar de vuelta su canal y va a subir seguramente speedrun o gameplays que les van a gustar mucho. Es un gran fanático de la saga Mega Man y yo creo que si le dan una oportunidad les puede gustar mucho. Seguimos con Spermo de V2, que es un canal el cual conocí hace no mucho realmente, el cual sube gameplay de juegos como Resident Evil 4, Resident Evil 6, God of War 3, y yo creo que son muy entretenidos, la verdad. Yo creo que a ustedes les puede gustar un montón. A mí personalmente me gustan bastante y me entretienen un montón. Y si en algún momento quieren que colabore con él en algún juego, seguramente de móviles, porque mi PC no corre una mierda, háganmelo saber. Luego viene mi gran compañero Johnny Quick, que es un canal que sube contenido muy variado. No tanto como el mío, porque a mí literalmente YouTube me dice que no suba contenido tan variado porque... Ay, pero él sube contenido mayormente de personajes de superhéroes, de películas animadas, de franquicias como Harry Potter, la Liga de la Justicia, la Leyenda de Narawala y un montón de franquicias más. Yo creo que él tiene un contenido de mucha calidad y los gameplays que sube son muy buenos. Últimamente solo sube gameplays de Injustice 2, pero no importa qué juego juegue, él va a saber qué comentar. Y yo creo que tendrían que apoyarlo. Ya está casi por llegar a los 500 seguidores y en cuanto lo haga va a subir un video de preguntas y respuestas y los invito a participar y a seguirlo en su canal de Twitch en el cual yo soy activo casi siempre, siempre que no me duerma. Vemos películas o reaccionamos a series. Actualmente estamos en la tercera temporada de la serie de Flash, así que si la vieron y alguna vez les gustó o nunca la vieron y la quieren ver, ya saben. Luego está el canal de mi amiga Sandra Reyes, la cual aunque no sube mucho últimamente, suele subir animatics que creo que yo creo que son muy bonitas y que creo que les pueden gustar mucho. Terminamos con mi compañero Air Mega, el cual sube contenido muy variado también, pero que mayormente los videos que más me gustan de él son los de Minecraft. Así que si les gusta ese tipo de contenido, pueden ir a verlo y espero que los apoyen a todos, que son canales muy bonitos y los cuales se esfuerzan un montón en todo lo que hacen. Lupin III o Lupin Desir es una obra creada por Monkey Punch en 1967. Es una franquicia que lleva ya más de 40 años con 5 partes animadas, más de 20 películas, OVAs, live actions y demás películas hasta el año 2019 que salió su última producción que fue Lupin III el primero, una película con animación 3D que por lejos supera una animación hecha por Pixar y eso que viene de un estudio japonés. Esta franquicia que lleva más de 40 años es toda una eminencia porque pese a ser un icono de la cultura popular que ya todos conocemos, muy poca gente realmente se ha visto esta serie porque es muy complicado meterse a ella, ya que bueno, una obra que tiene como 20 películas, un montón de capítulos, es muy complicado meterse porque no sabes por dónde iniciar, qué parte debes ver para entender otra. Y bueno, no voy a hablar de por qué película creo que deberías meterte a la saga de Lupin, pero hace yo poquito me metí de lleno a ver una película porque me empecé a ver varias películas de la saga Lupin. Primero me vi Lupin III, el primero, que por cierto es muy buena. Luego me vi Lupin Despedida a Nostradamus, que está buena, supongo. La versión de Lupin en esa película no es tan buena, pero me gusta. Luego, luego me vi Lupin, Green vs. Reed y esta terminó por encantarme. Creo que es por el tema de que haya tantos Lupins. No sé, tiene algo que me encanta esa película. Pero en esta ocasión yo quería hablar sobre el tema de la identidad personal en la franquicia de Lupin III. No tanto en la franquicia en sí, sino más bien en el personaje. Porque a medida han ido pasando los años, Lupin dejó de ser un personaje que solo era un acosador muy potente, funadísimo, a ser un personaje, ya saben, casi filosófico, como cualquier personaje de cómics clásicos que va pasando desde lo más simple a tener su versión casi filosófica del personaje con la cual más te encariñas.
Y un tema que me pareció interesante tratar es el tema de que Lupin no es una persona real, sino que es un ícono cultural en su propio universo, del cual personas, ladrones, gente rechazada por la sociedad, ha decidido usar su nombre y robar el nombre de Lupin, haciendo que Lupin III como tal no sea una persona, sino que sea una especie de ícono para todas las personas de su mundo que quieren dejar de ser ellos por X o Y motivo y quieren transformarse en un verdadero ladrón, siendo así Lupin III. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Nuestro pasado puede marcarnos de múltiples maneras y puede predisponernos a actuar de maneras determinadas. Sin embargo, siempre podemos elegir qué hacer en adelante y cómo vamos a seguir con nuestro camino. El pasado ya ha ocurrido, nos toca elegir qué hacer ahora y en el futuro. Esta es una frase de Carl Jung que habla sobre la identidad personal. Para quienes conozcan a este psicólogo y psicoanalista, Carl Gustav Jung trataba mucho el tema de la identidad personal, también sobre el coeficiente colectivo, las sombras y las máscaras de las personas. Las máscaras serían las distintas personalidades que nosotros le demostramos a las demás personas. No son nuestro yo verdadero, sino que son solo una cara y una muestra que le mostramos al mundo. Yo soy Lupin, tú eres Lupin, Lupin es Lupin, todos son Lupin. Creo que sería interesante primero hablar sobre el personaje de Lupin en sí y su relación con el resto de personajes. Estamos muy acostumbrados a que cuando vemos cualquier obra de anime o cualquier obra en general, la mayoría de personajes se lleven bien, sean todos amigos y todo eso. Pero en Lupin es distinto, ya que la mayor parte del tiempo no son amigos, sino que son compañeros de trabajo y se traicionan 24/7. Y aunque esto es usado generalmente como un gag cómico, yo creo que tiene un mensaje bastante más profundo. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la mayoría de personajes como Jigen, Goemon o Fujiko traicionan a Lupin porque saben que éste los puede traicionar en cualquier momento, ya que él es un ladrón. A veces tiene sus ataques de querer ser una buena persona o hasta el héroe de la historia, pero realmente muy pocas veces vemos que pase esto y muchas veces lo es porque él sabe que va a conseguir algo salvando a dicha persona, generalmente mujeres y por alguna razón menores que él. Antes de seguir, quiero aclarar que solamente me he visto las partes 4 y 5 del anime y que solamente me he visto unas 4 o 5 películas, más la nueva en 3D que salió, que por cierto es muy buena. Puede que me falte alguna información, pero es que no me quiero ver 5 partes de un anime en las que las primeras 3 partes tienen chistes pedorros y 50 películas de las cuales sé que me faltan algunas que son muy importantes para la historia y de las cuales cuando las vea seguramente quiera hablar de ellas. Pero en esta ocasión yo quiero centrarme en la teoría de la moraleja sobre la identidad personal que hay en Lupin. ¿En qué se va a basar esta teoría? Bueno, de que Lupin no es una persona real, sino que es solamente una máscara, como dice Gustav Jung en la teoría sobre las máscaras de las personas y cómo utilizamos estas para mostrar la faceta que queremos a el mundo, pero que no son ni la mitad de cerca de lo que realmente somos. Para, para el mundo de Lupin, Lupin es un ladrón, uno muy conocido, aunque nadie sabe quién es, nadie sabe dónde vive, nunca nadie lo encuentra.
Es un ladrón muy famoso. Esto tiene sus consecuencias, ya que bueno, él no puede tener familia, no puede tener relaciones cercanas que no sean otros ladrones igual que él, porque si las tuviera seguramente serían asesinadas en algún momento, ya que él es el ladrón más famoso y en teoría el más inteligente de su universo. Eso se ve reflejado cuando vemos su relación amorosa con el personaje de Fujiko, ya que aunque se traicionan todo el tiempo, Fujiko sí se ve interesada en querer formar algo más con el personaje de Lupin, pero este lo rechaza todo el tiempo, creando ahí un conflicto todo el tiempo de si estar con ella o no, que sabemos que nunca va a estar porque Lupin no puede dejar de robar. Pero si lo piensas es bastante triste porque se ve que Lupin realmente quiere estar con Fujiko, pero no puede, porque no puede parar de robar. Esto es algo que me lleva a pensar que este Lupin solamente es uno de tantos Lupines de las distintas versiones que hemos visto que no son Lupin, han sido una persona normal o alguna persona con algún pasado triste o bla bla bla. Al menos el Lupin que vemos en la parte 5 del anime es una versión que me gusta mucho, ya que quitando los capítulos relleno o los capítulos en los que intentan homenajear al Lupin más tonto y clásico, el Lupin de la parte 5 ya es un Lupin bastante más serio, incluso inteligente, ya que bueno, realmente casi nunca falla y siempre tiene un plan para cualquier caso, ya sea a nivel gubernamental o de un caso tan simple como robar alguna joya o algo así. Además hemos visto como en la parte 5 del anime, Lupin casi nunca está preocupado y a menos que sea una exageración de él, pero el personaje en sí nunca está preocupado. Es un Lupin bastante experimentado con ser un ladrón y yo creo que la única forma en la que se podría desesperar el Lupin que vemos en la parte 5 es que terminaran matando a alguno de sus compañeros, pero quitando eso, el personaje es muy tranquilo. Es un Lupin ya con mucha experiencia, el cual ve como la mayoría de sus mentores han muerto porque ya han pasado años, no solo de la franquicia, sino en su propio universo. Lupin no va a tener siempre la misma edad que tiene y va creciendo y muchos de sus mentores ya van muriendo. Y esto le afecta a su manera, ya aunque el personaje nunca llora ni dice que extraña a esas personas, se nota que él les guarda un respeto muy grande cuando vemos que roba cosas de esas personas que él tanto quiso, pero no las conserva para un fin económico, sino que las conserva por un fin de recuerdo. Y eso habla mucho sobre quién es el Lupin que vemos en la parte 5, ya que es un Lupin que vemos que aunque está muy aferrado con ser un ladrón, se ve que eso le duele bastante, al menos en esta parte. Porque sí, es un ladrón, se la pasa bien robando, pero, pero al final de eso después no le queda nada, porque sí tiene que seguir escapando de el inspector Zenigata, tiene que seguir escondiéndose, nunca puede estar realmente tranquilo. Y bueno, voy a dividir este video en tres partes que van a ser la parte uno que ya la hemos comentado, que es la máscara de Lupin, lo que él muestra al mundo. Ahora pasaremos a la sombra, que vendría a ser todo lo que realmente es el personaje de Lupin, su pasado, quién, quién es en verdad este personaje que está bajo este alter ego de el mejor ladrón del mundo, una persona que casi nadie conoce ni sabe su paradero. Y luego pasaremos a el coeficiente colectivo,
Que ahí también vendría a ser muy importante el tema de Lupin, porque Lupin al fin y al cabo solo es un personaje, es como si yo estuviera en el universo cinematográfico de DC y al día siguiente dijera, ah, quiero ser Batman. Yo perfectamente podría ser Batman, porque nadie sabe quién es Batman, solamente es un alter ego. Nadie sabe que Bruce Wayne es ese personaje, al igual que Flash. Perfectamente podría aparecer cualquier otro metahumano, ponerse un traje rojo y decir yo soy Flash y matar un montón de personas. Eso mismo pasa con Lupin, solamente que Lupin no tiene máscara ni traje de superhéroe, sino que es solamente un tipo ahí con una sonrisa de cara de 2.3. Hablar del pasado de Lupin es complicado. Lo último que supimos de él no fue mucho, ya que en la última película solo se nos habló un poco de su abuelo. No se extendió mucho más la idea, no sé por qué realmente, que es una lástima, pero lo que sabemos del personaje de momento es que él no fue el único a tener en cuenta para el título de Lupin III. De hecho, tuvo un compañero que él también pudo haber tenido el título de Lupin III, pero él al final no lo quería. ¿Por qué? La verdad no tengo la menor idea, pero no lo quería. Así que Lupin se lo quedó. Y bueno, esto es interesante porque deja ver que Lupin III es solamente un título, una clave, no es lo que es el personaje en realidad, porque este personaje tuvo toda una vida para llegar a ser quien es hoy en día. Tuvo que hacer muchas misiones de ladrón junto con su compañero y tuvo que hacer un montón de cosas más antes de llegar a ser este alter ego quien es Lupin. Yo creo que una frase que define mucho el personaje de Lupin, que es una que él dice todo el tiempo, es que no robes si no te gusta hacerlo. Yo creo que esta es una frase con bastante significado porque el personaje de Lupin puede robar y se permite robar porque sabe que él no tiene nada que perder. Ya es el ladrón más famoso del mundo y la mayoría de personajes que intentan engañarlo o que intentan robarle algo a él suelen ser o esbirros de villanos mayores o gente que no tiene experiencia robando o gente que directamente ni le importa su vida. Yo creo que por eso la frase de no robes si no te gusta hacerlo de Lupin tiene tanto sentido. Y otro dato a resaltar sobre la identidad personal en el personaje de Lupin tiene que ver con sus compañeros. Ya conté como antes, Fujiko, el personaje femenino del elenco principal, es un personaje que personalmente a mí me da mucha lástima porque tanto ella como Lupin saben que no pueden estar juntos bajo ningún contexto porque Lupin siempre va a ser un ladrón y nunca va a dejar de ser un ladrón. Pero si comparamos esto con los demás personajes, también es interesante ya que bueno, Jigen y Goemon son solo compañeros de Lupin, no son amigos ni nada por el estilo, solo son compañeros de trabajo, pero se ve que de cierta manera aprecian al personaje. Pero no hay mucho que decir sobre ellos. Pero el personaje que sí podemos destacar un montón en este aspecto es el inspector Zenigata, un inspector de la Cyberpol, el, el cual ha estado tras Lupin desde su creación básicamente, y que siempre que ha estado al borde de atraparlo termina pasando X o Y cosas para que Lupin se termine escapando. Ha habido varios momentos en el anime o en algunas películas en los que vemos que el inspector Zenigata aprecia mucho a Lupin pese a ser un ladrón a nivel mundial. Creo que fue en la temporada 5 en la que el inspector Zenigata andaba cruzando por
por la misma casa en la que Lupin se estaba hospedando y este entra ya que Lupin disfrazado lo invita a cenar sin saber qué más hacer para que el inspector se fuera. Y en eso el inspector dice que Lupin es un gran ladrón y que él lo aprecia mucho. Y bueno, yo creo que esto es importante, ya que yo creo que el inspector Senigata sabe lo difícil que debe ser Lupin, ya que la única forma en la que Lupin podría dejar de ser un ladrón sería dejándole su puesto de Lupin a alguien más, cosa que sabemos que no va a ser. Y de hecho eso es algo que se ve mucho en la película de Lupin Green vs. Reed, ya que el inspector Senigata, pese a ver tantos Lupins por todos lados, él sabe que ninguno es el verdadero Lupin. La verdad no les voy a mentir, yo soy muy fan de las series episódicas. No entiendo por qué generalmente a la gente no le gustan. Va, sí sé, por los capítulos de relleno en general. Pero series como Ricky Morty, Space Dandy o Hora de Aventura que suelen tener varios capítulos continuos, aunque no de manera frecuente, yo creo que tienen un valor que mucha gente no sabe apreciar. Las series episódicas pueden dar hincapié a algo que muchas otras series que no son episódicas no pueden. Al una serie ser episódica, tú puedes no esperar realmente nada y en el momento en el que deja de ser episódica para mostrar continuidad sobre algún evento o un capítulo que más adelante vaya a tener que ver con un capítulo del pasado, es un valor que una serie que no es episódica no tiene. Lupin es una franquicia que a pesar de tener 40 o más años, no es episódica. Es una franquicia episódica la cual tiene, tiene historia, pero es una historia que cada director que ha trabajado con el personaje puede moldear a su gusto. Por eso yo creo que Lupin es una de las mejores franquicias episódicas que uno podría verse. Es bastante accesible entrar a ella y yo creo que el único problema es que la mayoría de sus películas es bastante complicado encontrarlas por páginas de anime y la mejor opción es descargarte las películas. Pero realmente es una franquicia que yo creo que la gente debería apreciar más, ya que no solo ha intentado evolucionar a su manera, sino que lo ha logrado con creces por encima de otras franquicias como Pokémon, Dragon Ball. eh, y yo creo que hay que darle mérito por ser una franquicia que pese a que han pasado 40 años ha sabido evolucionar y actualizarse a los tiempos que corren. No como franquicias como Pokémon o Dragon Ball que poco y nada hacen por innovar y solo les encanta repetir con fanservice los que ya hemos visto porque somos subnormales y nos encanta comernos lo primero que nos dan de esa franquicia. Yo creo que poco se aprecia el cómo Lupin perfectamente pudo haber sido una serie cómica con un personaje pervertido, funable, el cual robaba tonterías. Ah, y yo creo que se aprecia poco cómo esta franquicia ha evolucionado a sus personajes unidimensionales, les ha creado ovas a cada uno de ellos para que nos encariñemos con sus personalidades. Y yo creo que todo el reconocimiento que se le está dando por fin a esta franquicia se lo tiene bien merecido. Y yo espero que no sé, Netflix la termine comprando y adaptando su anime a latino y que más gente lo vea, porque yo creo que es una franquicia que merece mucho más de lo que tiene y que solo tienes que ver un poco para realmente encariñarte súper rápido con los personajes, darte cuenta que esta franquicia es muy referenciada en cualquier otro medio de anime y que ha sido una inspiración para muchísimos mangakas.